Hola, queridos alumnos y alumnas de mi clase de Historia del Arte. El día de hoy vamos a concluir nuestra primera semana de clases eh, en mi casa. Les agradezco a todos su paciencia. Vamos a empezar con los temas. Antes de ir concretamente al tema, vamos a aclarar un punto que hay una duda constante acerca de dónde iban los apuntes de el arte en Roma que vamos a ver hoy. Estamos haciendo el análisis del capítulo 5 y también voy a hacer el análisis del capítulo 6. Así que antes de empezar, recuerda, necesitas tu Gombrich y tu cuadernillo. Lo que voy a decir ahorita, o la clase que va ahorita, que es Roma como imperio, iría en lo que a ustedes les ayuda a complementar el apunte de su página 30, ¿sale? Si no hicieron el mapa mental en la página 30 y lo hicieron en otra página, pues mándenme ese mapa, no pasa nada, ¿no? O complementamos el otro. Si ya llenaron el otro, me mandan la imagen del otro. El chiste es que ustedes estén trabajando y leyendo y se puede compensar, no se preocupen. Bueno, entonces vamos a empezar con el análisis del tema de hoy, que es Roma, el arte romano. Entonces, en la página 30 de su cuadernillo van complementando su mapa mental, si hay alguna información que yo diga y que no esté en su mapa. Y a la par necesito que tengan a la mano el capítulo 5 de Gombrich porque voy a usar algunas de las imágenes. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a contextualizar históricamente hablando. Roma fue la última de las grandes culturas antiguas de Occidente. Va a pasar por varios periodos políticos, pero nosotros nos vamos a concentrar en Roma como imperio. ¿Por qué? Porque va a influir el resto de los procesos históricos, tanto en Europa como en Oriente Medio y el norte de África. Vamos a ver ahorita por qué, ¿sale? Entonces, cuando hablemos de Roma, vamos a ubicarnos históricamente en el periodo de imperio. Ajá. Esa característica tiene que estar en su mapa mental, el imperio. Cuando hablamos del imperio, el imperio inicia a partir de que César Augusto se nombra emperador cuando toma Egipto. César Augusto era pues un heredero de Julio César. César Augusto va a nombrarse a sí mismo emperador y se va a poner el nombre de César en honor a su padrino en el año 27 antes de Cristo. Entonces ahí empieza Roma imperial. ¿Cuándo acaba? Cuando se divide. Roma va a llegar a ser un imperio tan grande que se va a estar dividiendo constantemente, pero hay una división definitiva en el año 395 después de Cristo. Les pongo un mapa, vamos a ver un mapa de Roma, de todo lo que se llegó a extender. ¿Y por qué la necesidad de dividirlo? Eso es un punto muy importante. Cuando un territorio es tan extenso, pues es difícil de gobernarse. Entonces, veamos qué pasó durante esos 300 años, ¿no? 400 años de imperio. Pues lo primero es que Roma empieza siendo una cultura muy influida por los griegos. Hay una fuerte influencia de la estética griega. De hecho, cada que veíamos una escultura griega, no sé si se acuerdan, veíamos que en realidad era una copia porque la original se perdió y esa copia era de un baño romano, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues va a haber una fuerte carga. Por eso a veces tendemos a confundir el arte romano del arte griego, porque sí hay una fuerte carga cultural desde que son herederos de la mitología hasta reproductores de su estética. Bien, espero que esos dos puntos estén en su mapa mental. Lo siguiente es
artísticamente hablando, primero me gustaría mencionar que hay mucha influencia de Roma como imperio. Lo primero sería la imagen de César, ¿no? O sea, la imagen en general de un imperio de poder, la estética incluso actual de muchos heraldos, de muchos rituales políticos que existen actualmente, están basados en la estética que tenían los romanos. Por ejemplo, la idea del águila, ¿no? El águila como poderosa, de un César coronado, de los ejércitos, ¿no? Todo eso va a ser una estética que se hereda, que incluso en la actualidad se sigue utilizando para representar estados poderosos, porque Roma, pues sí, fue el más grande de los imperios antiguos. Entonces, entendiendo el punto de que fueron un imperio, podemos entender también su trascendencia probablemente en el arte que mejor desarrollaron, que es la arquitectura civil, lugar al que llegaban los romanos a conquistar, hacían una intervención arquitectónica. Los romanos tenían mucho la idea de que ellos eran mucho más civilizados que el resto de los pueblos a los que llegaron a denominar bárbaros. Entonces, esta idea de la civilidad, de la limpieza, incluso de los hombres con el pelo corto y sin barba, ¿no? Todo eso muy del estilo de los romanos va a trascender en la idea de que eran un pueblo mucho más civilizado. Que seamos civilizados, eso siempre es una polémica, ¿sale? Entonces, en la arquitectura civil, ¿cómo se veía esa civilización? Pues habrían carreteras, tenían acueductos, todavía existen acueductos romanos, había baños, tenemos, los baños van a ser muy importantes porque implican esta idea del aseo y de la limpieza, y vamos a poner unas imágenes de baños romanos, a continuación las coloco. Aquí podemos ver piscinas, ¿no? Como les digo, no eran baños como los que tenemos nosotros para ir, ¿no? O sea, en realidad estamos hablando de un lugar de encuentro social y por lo tanto eran muy, muy bellos, ¿no? Desarrollaron mosaicos preciosos como los que voy a poner a continuación. Miren estos mosaicos con temáticas de los dioses, ¿no? Los romanos eran un imperio que profesaba una religión politeísta de dioses antropoformizados, ¿no? Muy bellos y reflejados en estos espacios. En estos espacios pues podemos encontrar mosaicos con temáticas de desnudos, de dioses marítimos, ¿no? Todo era muy adecuado para el tipo de espacio que se está decorando. Aparte de esta arquitectura civil tan civilizadora, ¿no? Por ser carreteras, por ser acueductos, por ser baños, también tenemos una idea de civilidad muy interesante, que es reunirnos todos en un lugar para gritar bien duro por ver un acto de violencia y de salvajismo. No, no estoy hablando del Estadio Azteca. Estoy hablando del Coliseo. La idea de los coliseos, van a haber muchos coliseos por todo el Imperio Romano. Ajá. Nosotros vamos a hacer el análisis del Gran Coliseo, ¿no? Sin embargo, esta idea, o sea, piénsenlo así, ¿no? Un lugar en donde la gente se concentra para ver un enfrentamiento y entonces te puedes desfogar, puedes gritar, puedes pelear y salir y volver a ser una persona muy tranquila, ¿no? Es ir al estadio, ¿no? Como lo que ahora sería ir al estadio, esa necesidad, ¿no? de ejercer la violencia, si es que eso realmente sea una necesidad, pues yo también creo que es cultural, pero no es la polémica ahorita. Es algo que ya se planteaban los emperadores romanos, ¿no? Que la gente tuviera circo. Entonces vamos a ver una imagen del Coliseo romano, por favor. El Coliseo romano, si se dan cuenta, es gigante con referencia a la gente, ¿no?
Aquí vamos a tener la gran aportación de los romanos, que ahorita voy a señalar, pero primero vean la herencia griega. En cada uno de los pisos encontramos un estilo de columna. Está la columna corintia, está la columna jónica y en la base está la dórica. ¿Qué hay de diferente y cuál es la aportación romana? Y por favor, esto sí o sí tiene que estar en su mapa mental. La implementación del arco. El arco es la gran aportación romana. El arco ayuda a sostener mucho más peso que una columna y eso permite tomar estas dimensiones tan grandes. Nosotros ya lo habíamos visto desde los egipcios. Cuando tú haces un edificio, tu gobernante haces un edificio monumental, estás demostrando poder. Imagínense llegar a Roma y encontrar un coliseo de ese tamaño, ¿no? El tipo de poder que está reflejando el coliseo es amedrentamiento político, ¿no? Eso en lo que se refiere a la parte de afuera. Vamos a la parte de adentro. El Coliseo era muy sofisticado, o sea, tenía una base, tenía un piso, pero esos pisos, por ejemplo, se inundaban para crear batallas marítimas y tenían cocodrilos, o sea, metían animales, ¿no? Eso cuando era muy impresionante, ¿no? La batalla marítima, pero también hay un sistema de poleas. Aquí en la cajita les dejo algunos documentales donde pueden ver los sistemas mecánicos, hidráulicos y de ingeniería que tenía el Coliseo para que salieran animales por debajo de la tierra, ¿no? O sea, imagínense que está peleando un gladiador, ¿no? Y de repente por debajo del Coliseo se abre como una especie de piso de compartimiento y sale pues un león, un tigre, ¿no? Un animal con el que tendrá que luchar, que o sea, implica un súper espectáculo, ¿no? Sí, se traían animales de todas las regiones del mundo conocido y eso seguramente era muy fascinante. Las gradas podían encontrar a distintos tipos de personas, no solo los aristócratas, ¿no? El pueblo también iba a convivir en el Coliseo, había un techo para los días soleados, ¿no? Incluso se habla de que si el público era grosero con el emperador, los dejaba encerrados para que murieran de insolación y quitaba el techo. Es un espacio de una arquitectura impresionante, de una tecnología de punta para la época y que políticamente hablando debió de haber sido muy impresionante. Vamos ahora con otro elemento simbólico ahora, ¿no? También de la arquitectura. Y son dos cosas muy inútiles. Pero recuerden, el arte no tiene por qué ser útil. Son cosas, o sea, por ejemplo, una carretera, un acueducto es algo muy útil, o sea, no importa si es o no es bello, ¿no? O sea, de hecho es bastante útil. Pero de lo que voy a hablar ahorita es un tipo de arquitectura que tiene como finalidad irrumpir en el espacio. Cuando los romanos lograban una conquista importante en su época y tomaban una ciudad, mandaban a hacer algo que se llama los arcos del triunfo. Vamos a ver unos. Los arcos del triunfo, si se dan cuenta, son puertas. Fin, ¿no? O sea, es un arco tal cual, en este caso son arcos líticos, ¿no? Están hechos de piedra y tienen la finalidad de que irrumpen en el espacio, conquistan y entonces pueden pasar a través de ellos los soldados, los emperadores, ¿no? Roma entra y entra triunfal, por eso se llaman arcos del triunfo. De hecho, los distintos gobernantes, emperadores de la modernidad y de la época contemporánea van a crear arcos para su paso. Hasta pasa con los santitos, pues, ¿no? O sea, que haces un arquito de flores para que llegue a pasar. Esas son irrupciones en el espacio que tienen, que son como esculturas, ¿no? O sea, es algo arquitectónico con distintos elementos de relieve en esculturas
que cuentan las historias de estas irrupciones en el espacio, ¿no? Entonces imagínate ser conquistado por los romanos y todavía tener que estar viendo ahí el arco todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, ese es un tipo de arquitectura que van a desarrollar. También tenemos las columnas, en este caso una columna distinta a la jónica, la corintia, la dórica, es la columna que cuenta una historia a través de relieves, ¿no? Eso es lo que ocurre con la columna de Trajano, que está en la lectura. En la columna de Trajano, que también es una columna que celebra una conquista, que celebra una guerra, tenemos relieves, ¿no? En los que podemos apreciar la historia de la conquista. La columna tampoco, o sea, una columna en medio de la calle pues no tiene como mucho sentido, no es un valor utilitario, es un sentido de estoy aquí, ¿no? Y tengo el poder. ¿Qué más podemos decir de la estética romana que los hace distintos? Pues hay una característica muy importante que los va a ayudar a diferenciar entre el arte romano y el arte griego, y es el retrato. Lo más realista que llegamos a encontrar de retrato en la antigua Grecia fue el retrato de Alejandro Magno. En la religión romana no mandabas a hacer tu retrato para que fuera bello, sino tenía que parecerse a ti. Ajá. O sea, si se iba a rendir, o sea, si un gobernante, si un emperador moría, se tenía que hacer su rostro, ¿no? Se mandaba a hacer la escultura de su rostro, pero se tenía que parecer por cuestiones religiosas, porque se le estaba rindiendo tributo. Si eso a donde tú estás rindiendo tributo ni se parece a ti, no te están rindiendo tributo a ti. Por ese contenido religioso tan distinto, entonces vamos a ver que los retratos de los emperadores son realistas y por lo tanto los podemos ver en toda su fealdad y humanidad. Son retratos muy bien hechos. Vamos a ver algunos de ellos, por favor. Entonces aquí vemos estos rostros, ¿no? No dejan de ser imponentes en muchos momentos. Cuando uno puede ver el busto de un emperador, ¿no? De cerca son impresionantes, demuestran su grandeza, pero no tienen ningún reparo en mostrarse como eran, ¿no? Eso es algo muy, muy, muy distinto al arte griego. Entonces aquí tenemos los ejemplos de los retratos, ahí están, ¿no? Y pues con eso podemos dar como una característica bien importante, ¿no? Que va a ser una gran diferencia entre Roma y Grecia. Entonces, para concluir como esta primera parte, podemos decir que Roma es un imperio que desarrollaron la arquitectura civil, que su aportación más importante es el arco, y que su retrato es realista. Tan solo por esos elementos ya estamos hablando de un arte muy distinto al griego, para que no lo volvamos a confundir. Ahora, ¿qué más vamos a agregar en nuestro mapa mental? Pues la influencia que hicieron sobre sus colonias. Me gustan mucho los ejemplos de qué pasó en Egipto, ¿no? Si se acuerdan, ya habíamos hablado de las ciudades que fundó Alejandro Magno, pero cuando tenemos la llegada de los romanos, Egipto es fundamental para el imperio porque es el grano. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que los egipcios desarrollaron una tecnología agrícola que les permitía tener grano todo el año? Pues eso va a hacer que para los romanos Egipto sea una colonia muy importante. Van a imponer sus propios gobernantes, ¿no? Y también van a cambiar la estética. Si ven la ilustración 79, pongo la imagen, esta es la ilustración de un hombre egipcio. Eso es totalmente nuevo, ¿no? O sea, cuando nosotros pensamos en los egipcios, pues pensamos en la cara de perfil, el ojo de frente, ¿no? Todo esto que habíamos visto, incluso con Tutankamón, ¿no? O sea, cierto esquema que aquí se pierde por completo. Si se dan cuenta, la imagen es realista, el retrato es ya de una estética totalmente occidental. A mí, por ejemplo, me gustaría mostrarles qué pasó con los sarcófagos, ¿no? Se siguió momificando, pero miren, este es un sarcófago egipcio, del Egipto faraónico. Ajá. Ahora vean un sarcófago
ya después de la apropiación, bueno, no de la apropiación, de la imposición de la estética occidental, miren cómo son. Cambian por completo. Esa es la influencia que vamos a tener. En la lectura Gombrich menciona cómo va a influirse también la estética en la India, ¿no? Y en las regiones hebreas. Eso hay que señalarlo también. Ahora, para concluir el tema, si bien Roma conquista, también Roma es conquistada. Y va a ser conquistada por un movimiento de unos revolucionarios judíos, ¿no? De las clases más pobres, ¿no? Que van a crear una corriente que en Antioquía va a tener su propio nombre, que se llama el cristianismo. Roma se va a convertir al cristianismo. El poder del cristianismo es avasallador. Entonces lo que vamos a ver es que los emperadores romanos van a tener que convertirse al cristianismo y el mismo pueblo se va a convertir al cristianismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que tiene que haber un intercambio estético. Vamos a ver la ilustración 83 de su Gombrich, por favor. Yo la pongo. En la ilustración 83 tenemos a Cristo y Cristo está rodeado por Pedro y Pablo. Hasta ahí, bueno, si se dan cuenta, Cristo se ve bastante romano, no parece un israelí, no parece un palestino de Medio Oriente. Entonces, Cristo ya se ve bastante europeo, Pedro y Pablo también, pero aquí, como dice Gombrich, hay algo muy interesante, que es que, pues la historia dice que Cristo está en el cielo, ¿no? Y Cristo está en el cielo rodeado de sus 2 apóstoles, y cuando le dicen al escultor que tiene que representar el cielo, en donde está Cristo, el escultor claramente es un escultor que siempre había representado los temas romanos, entonces cuando se le ocurre pintar el cielo, o sea, si yo ahorita a ustedes les dijera pinten un cielo, pues pintarían a lo mejor una nubecita, ¿no? O pintarían a lo mejor unas rayitas. Pero este escultor que hizo, pues vean, ahí hay una escultura y es Atlas. Porque Atlas es quien carga los cielos. O sea, ahí tenemos justo los cambios, ¿no? No sé si se dan cuenta. Es un paradigma que no logra vencer el cristianismo. Después lo va a lograr vencer. Pero ahí está presente, ¿no? Todo ese vestigio de lo pagano. Cuando el cristianismo llega a Roma, todo el realismo, toda la dimensión, todos los escorzos que se habían conquistado se van a ir perdiendo. ¿Por qué? Porque en el cristianismo lo que importa es el valor simbólico, no el valor real. Entonces vamos a ver que las habilidades técnicas de los pintores se van olvidando, porque lo importante no va a ser la demostración de la estética, no va a ser la demostración de una habilidad técnica, sino la reproducción de un mensaje divino. Y eso va a hacer que poco a poco todo el realismo que se había alcanzado con el helenismo se desfigure para regresar a los valores simbólicos, que en el cristianismo son más importantes. Entonces, espero que hasta ahí tengan algunos de los elementos en su mapa mental, si no, agréguenlos por favor. Me mandaron unos dibujos y me dijeron que estaban todos feos. Yo creo que tienen muy bonitos sentimientos ustedes y que no importa que tan feos hagan los dibujos, ya ven que uno es abstracto. Entonces no tengan miedo en dibujar su Coliseo, no tengan miedo en dibujar su Arco del Triunfo para que estos temas los recuerden muy bien. Si ya acabaron su mapa mental de complementarlo, les pido por favor que pasen a la página 31 de su cuadernillo. Y ahora pasamos al capítulo 6 de Gombrich. La página 31 contiene este esquema, véanlo muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ir llenando? Voy a ir tratando de hablar de los rubros, no se pierdan. Si se pierden en algún rubro, ponen pausa y regresan, que para eso es el video, por favor. Entonces vamos a empezar.
El tema es la división del Imperio Romano. Como dijimos, el Imperio Romano pues es muy extenso y gobernar algo tan extenso es difícil. ¿Cuánto tiempo duró la división del imperio? Bueno, dijimos que el imperio se dividió por último en el 395. Vamos a ver un mapa. Aquí está la división del imperio. Se forman dos espacios. Uno es el Imperio Romano de Occidente, del otro lado tenemos el Imperio Romano de Oriente. Estos imperios, Occidente va a durar muy poquito, va a colapsar, ¿no? Ya veremos cómo. Oriente no. Entonces, cuando hablamos de la división del Imperio Romano, pues estamos hablando de que los romanos, entre que son de Oriente y de Occidente, y su división va del 395 a 1453, cuando toman Constantinopla. Es un periodo muy extenso de tiempo. Entonces, ponemos la temporalidad del 395 al 1453. Roma incluso determina qué es lo moderno y qué es cuándo acaba la antigüedad, ¿sale? Entonces, por eso es tan importante. ¿Cuál es la causa de la división del imperio? La extensión tan amplia y los problemas de administración. Era más fácil dividir el imperio. ¿Cuál es una de las consecuencias de esta división? Pues básicamente que después de su división y de unos cuantos años, cuando colapsa Roma de Occidente, inicia una época que es el medievo. Entonces va a haber un cambio de época. Y en 1453, cuando toman Constantinopla, empieza la modernidad. Hay un cambio de época. Mencionamos eso, por favor, en las consecuencias de esta división. Entonces, voy en el cuadrito que dice características del Imperio Romano de Occidente. ¿Qué pasa con el Imperio Romano de Occidente? Pues primero tenemos que decir que su capital es Rávena. El Imperio Romano de Occidente se hablaba latín, que se va a ir vulgarizando a través del contacto con los pueblos bárbaros y sus invasiones. ¿Qué más podemos decir como característica del Imperio Romano de Occidente? Pues que el arte tenía una función práctica. En componentes artísticos colocamos la función práctica del arte, que es un instrumento de evangelización. ¿Quién lo nombró un instrumento de evangelización? El Papa Gregorio el Grande. Acaba de pasar mi perrito. El Papa Gregorio el Grande se dio cuenta de que pues mucha gente no sabía leer, ¿no? Mucha gente no tenía, o sea, antes no había imprentas como ahora las conocemos o como Gutenberg las implementará. Como antes no teníamos esas herramientas y la mayoría de las personas no sabían leer, pues empezó a utilizar la imagen para enseñarles a leer. El Papa Gregorio el Grande no tuvo ningún reparo en aceptar que la imagen se utilizara para la evangelización, para que las personas pudieran aprender de las doctrinas a partir de las imágenes. Por eso las imágenes tenían que ser tan explícitas como esta, que viene en su texto de Gombrich, en la que vemos un milagro de lo divino, ¿no? Que es Jesús reproduciendo el pan y los pescados. Se supone que había una concentración muy grande de personas y que no había suficiente pan ni pescado para que todos los alimentaran. Entonces Jesús creó uno de sus milagros e empezó a haber pan y suficiente y pescados suficientes para alimentarles. Si se dan cuenta, es hasta medio egipcio. ¿Por qué? Porque tenemos los panes de frente, el pescado de perfil, ¿no? Cristo no es una proporción muy realista. Hay elementos romanos porque se alcanza a ver su cuerpo debajo de
debajo de la ropa, eso es algo pues del helenismo, ¿no? Entonces hay cierta herencia, pero es muy explícito, o sea, es muy difícil no entenderlo porque de eso se trataba. Tú no puedes leer el Evangelio, pero sí puedes saber de la doctrina gracias a las imágenes. Como ahora aprendiendo a través de un video, pues, ¿no? No es muy distinto. Entonces, eso tiene que estar en los componentes artísticos, por favor. Ahora, vamos a las características del Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente, que es en su cuadrito el que viene del lado derecho, ¿no? La capital. La capital es Constantinopla, que actualmente es una ciudad turca que se llama Estambul. Uh-huh. Constantinopla va a ser un gran centro comercial, ¿no? Un paso importante. Empezó siendo una ciudad muy pequeña, pero va a acabar siendo probablemente la ciudad más importante durante los periodos históricos posteriores. Entonces tenemos a Constantinopla, la lengua, ¿no? ¿Qué tipo de idioma se hablaba en el Imperio Romano de Oriente? Ahí no se habla latín, ahí se habla griego. Se conserva. Que actualmente nosotros podamos leer los textos de los antiguos griegos es gracias a que en Constantinopla, bueno, al Imperio Romano de Oriente, estos textos, esta escritura y esta lengua se conservó. Uh-huh. Características de las obras, ellos son lo opuesto a Occidente, ellos van a ser lo que se conoce como iconoclastas. ¿Qué es un iconoclasta? No, bebé. Allá. Es Boris. A ver, un iconoclasta es alguien que es una postura religiosa. Uh-huh. A ver, ¿qué es lo que pasa? Hay una polémica muy interesante respecto a si se deben de representar o no las figuras religiosas, porque parece algo que podría ir en contra de Dios, ¿no? O sea, si yo creo una imagen y esa imagen digo que es Dios, pues eso me acercaría mucho a las prácticas del paganismo. Si ustedes se acuerdan, cuando veíamos las esculturas de Fidias, Fidias no quería representar a la diosa. Fidias encarnaba a la diosa. La escultura no era una escultura, era la diosa habitando el Partenón. Eso, por ejemplo, para los cristianos es escandaloso. Por eso destruyen mucho de lo que ellos llaman ídolos, que son dioses de otras culturas. Entonces, como yo estoy rindiendo homenaje a un objeto, estoy haciendo lo mismo que los paganos hacían. Por eso, muchas de las posturas de muchas religiones prohíben la representación de los dioses, porque eso implica volver a las prácticas de los paganos de adorar objetos. ¿Qué es lo que va a pasar cuando se prohíbe la representación de Dios, de Jesús o de cualquiera de los componentes de la Trinidad? A eso se le llama ser iconoclasta. El iconoclasta está en contra del ícono, en contra de la representación. Entonces, en este arte no puede representarse a Dios, no se puede representar a Jesús. Por supuesto, esto va a tener que moderarse un poco. Después van a tener que empezar a representarles, porque es un muy buen instrumento la imagen para la evangelización. Entonces los iconoclastas van a aceptar que se represente lo divino, pero van a crear cánones de representación. Si vas a representar a María y a Cristo, al niño, ¿no? Cristo como niño, María tiene que simular un trono en donde esté recargado Cristo. María tiene que ser representada siempre en azul. Las capas de su vestido tienen que ser siempre la misma cantidad. Los iconoclastas van a crear cánones y si tú no cumplías con ese canon, entonces no estabas pintando correctamente la imagen. Eso lo ponemos en las características, en los componentes artísticos.
la creación de cánones. Entonces, por eso luego a veces vemos que hay interpretaciones del arte y te dicen, ese es Edmundo Confesor, o ese es Juan Bautista, o ese es San Sebastián, y tú te quedas pensando, pero todos se ven iguales, ¿cómo se dan cuenta? Ah, porque a Edmundo le pones un anillo. Ajá. Esa clase de cánones, los iconoclastas van a decir, va, yo acepto que haya representación, pero eso sí, vamos a cuidar mucho que sea una representación muy rígida, muy estricta, siempre igual. Por último, cuando hablemos del Imperio Romano, vamos a algo que es similar en Oriente y en Occidente, que es la arquitectura. Lo que ocurre un poquito es que en el paganismo el acercamiento con los dioses o el ritual con los dioses tendía a ser algo muy privado. Ajá. El cristianismo no es privado ni individualista, el cristianismo es comunal. Ajá. Es, se piensa como una religión de la comunidad, por eso la congregación tiene que albergar a la mayor cantidad de personas. Entonces, en un templo pagano, pues era muy limitada la gente que podía entrar. En cambio, si tú vas a dar un sermón, necesitas que entren muchas personas. ¿Qué es lo que va a pasar? Y eso lo colocamos en arquitectura, que se van a adaptar los espacios de congregación romana, pero van a dejar de ser lugares como los mercados, aquí vemos un mercado romano, y los van a adaptar a convertirse en basílicas. La basílica es el lugar así gigante, ¿no? En donde cabe mucha gente, donde el centro es bastante dramático, tiene la imagen de Dios y el sermón se puede dar y mucha gente lo puede recibir. Es un acto colectivo. Ajá. Entonces tenemos la llegada de esos espacios arquitectónicos a de la religiosidad al espacio público. Ajá. Entonces, grandes catedrales, ¿no? Van a surgir las grandes catedrales para albergar a las personas. En el Imperio Romano de Oriente, quizá la catedral más impresionante fue la de Santa Sofía. Entonces, nos vamos a asegurar de que todos esos elementos estén en nuestro cuadro, por favor. Vamos a terminar aquí con nuestro tema de Roma. Lo que les voy a pedir ahora es que de tarea lean de la página 33 a la página 36. Es el primer cuento de las 1001 noches. La próxima clase vamos a hablar del Islam. Entonces necesito que lean ese cuento, por favor, y que hagan el comentario de 200 palabras. Yo habilito la plataforma y seguimos con este tema la próxima clase. Les agradezco mucho su tiempo, espero estén avanzando en su investigación y nos vemos pronto. Bye.